hermosa nos está llevando a un entendimiento muy distinto de cómo Dios se relaciona con nosotros, con la humanidad, con su pueblo en el inicio, que obviamente a esto marca la forma en la cual Dios se iba a relacionar o Dios se relaciona hoy con nosotros. No que todos estos pactos que hemos visto desde el Antiguo Testamento, aquí hemos empezado con el pacto edénico, luego el pacto adánico, el pacto con Noé, el pacto abrámico, el pacto mosaico y hoy vamos a ver el pacto palestino, perdón. Todos estos están y tienen una función y tienen un objetivo, una mira, el llegar a ese pacto eterno y al nuevo pacto que estamos viviendo hoy en día. Es decir, que cada pacto, si bien ha ocurrido en determinado tiempo en la historia, en la antigüedad, no es que ha sido aislado ni que es solamente para ese tiempo y ahí se pierde, sino tiene un significado. Y ese significado es aplicable hoy en día a nosotros, a lo que estamos viviendo. Por eso estos pactos tienen esta importancia. Y hoy día los vamos a estudiar, vamos a entrar en lo que es el pacto palestino, ¿no? Después del pacto con Moisés, que es el pacto mosaico de la ley, es el pacto más completo que se ha establecido por Dios, porque establece un montón de leyes importantes para que todo el pueblo pueda saber qué hacer, cómo desempeñarse, etcétera. Después de ese tiempo, después de que fue establecido en el monte Sinaí la ley por Moisés y ese pacto, nuevamente Dios tuvo que establecer otro pacto por causa de que, como siempre, nosotros como hombres, como humanidad, tendemos a romper los pactos, ¿no? Hemos fallado en muchas cosas y en este caso el pueblo de Israel ha fallado, pero todo esto tiene un enfoque a lo que hoy está ocurriendo. No se olvide que el principio que se ha aplicado en ese entonces se aplica igualmente hoy, que son la fe y la obediencia. Es el principio que rige nuestra parte en el pacto. La fe y la obediencia es nuestra parte en el pacto. Si nosotros tenemos fe y obediencia, vamos a poder cumplir todos los pactos, cualquier pacto de parte de Dios. Solamente necesitamos hoy en día fe y obediencia, como en ese entonces necesitaban fe y obediencia. Por eso, este pacto está muy relacionado con lo que hoy en día Dios nos va a mostrar como parte también, como la aclaración de este pacto, quien en ese entonces con sus elementos nos daba una sombra de lo que iba a ser. Vamos a leer en este caso el libro de Hebreos, capítulo 4, versículos 8 y 9, donde dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Esta parte que he subrayado, el reposo, es importante porque en eso consiste, o esa es la señal de este pacto que vamos a estudiar hoy en día, este día, ¿no? El pacto palestino tiene esa característica o esa señal, o esa señal del pacto. Recuerde que cada pacto tenía una señal. El pacto, por ejemplo, con Abraham tenía la señal que era la circuncisión. El pacto con Noé tenía la señal que era el arco iris. El pacto mosaico tiene la señal que es el sabbat, el sábado, ¿no? El día que se dedica al Señor, porque es ley. Y el pacto palestino tiene una señal de su pacto que es parecida, que es el reposo, pero no el reposo solamente del día de reposo del sabbat, sino el reposo que Dios quiere que le demos a la tierra, basados en el principio de reposo que vamos a ver hoy día, ¿no? ¿A cuántos les gusta reposar? ¿Sí? Pocos, ¿no? El resto no, son trabajadores, no, que descansar es para vagos, no. Tenemos que aprender a reposar en el Señor. ¿Y por qué aprender a reposar? Porque por mucho tiempo nosotros hemos creído y creemos en nuestras fuerzas, ¿no? En nuestra fortaleza. Y no entendemos que Dios es quien nos da el tiempo de reposo. Y aún en el pacto mosaico les ha dicho, por ley, ¿no? Un día van a reposar, el sábado van a descansar, no van a hacer nada, no van a comer, o bueno, van a comer, pero no van a cocinar eso, van a prepararse para ese día. Previamente van a preparar las cosas. Eso es lo que el Señor ha establecido como ley.
nosotros ya no estamos bajo estas leyes, obviamente, que fueron dadas al pueblo de Israel, pero el principio del reposo sigue en nuestra vida. ¿Qué quiere decir? Que nosotros sí tenemos que aprender a confiar en Dios, porque es confianza en Dios, ¿no? Porque el que confía en Dios y Dios le dice, relax un día, ¿no? Un día deja de trabajar, un día dedícate a descansar, a congregarte, a pasear, a tomar helados, algo, ¿no? Eso nos dice el Señor. No necesariamente sábado, les recuerdo, es el pacto mosaico, ¿no? Cualquier día, puede ser domingo. Generalmente en la sociedad el domingo es el día donde la mayoría no tiene trabajo. Entonces, hay personas que no confían en eso porque dicen, no, pues si domingo cierro mi negocio, si domingo no voy a trabajar, si domingo no hago, ¿quién me va a dar de comer? ¿No? Y obviamente es una buena pregunta, ¿quién le va a dar de comer? Porque Dios nos da de comer, pero ellos no confían en Dios. Porque Dios ha dicho que 6 días vas a trabajar, pero un día vas a reposar. Es un principio de la ley que hoy día lo aplicamos no como ley, o sea, sábado, el sábado no, sino puede ser cualquier día. A los pastores generalmente descansamos otro día que no es el domingo, porque el domingo trabajamos, pero la mayoría descansa el domingo, se congrega, pasea, todo. En cambio nosotros estamos trabajando, estamos aquí a full, ¿no? Pero no interesa exactamente el día preciso, sino el principio. Cuando hablamos del pacto palestino, el pacto palestino, este también se enfoca en el reposo, pero también en función a la confianza. Y vamos a empezar y entrar a entender un poquito este pacto, que para algunos medio que ya el nombre les ha traumado, ¿no es cierto? Vamos al contexto. El pacto palestino fue dado también al pueblo de Israel. ¿Por qué se llama palestino? Porque fue dado en la tierra o en la región de los filisteos, ¿no? De Filistea. Y en ese entonces esa región también se denominaba o era conocida como la parte que luego a futuro iba a ser llamada Palestina. Por eso toma ese nombre, por si acaso. No es un pacto con los árabes ni nada de eso. En ese entonces era así, ¿ok? Pero cuando hablamos de este pacto fue dado al pueblo de Israel, pero por causa de que habían quebrantado el anterior pacto. ¿Recuerdan? El pacto de Moisés. Este quebranto fue dado durante todo el trajín por el desierto. Y en ese caminar por el desierto, el pueblo de Israel ha fallado muchas veces, ¿no? ¿Recuerdan? El Señor ha dicho, hasta 10 veces me han probado la paciencia, que eso y lo otro, y que no nos han dado agua, que no nos han dado carne, que hasta cuando maná, y de todo se quejaban. Pese a que Dios ha hecho grandes cosas, pese a que Dios al inicio aún ha mostrado su gracia, y luego no importa a través de la ley, pero Dios estaba ahí, y era un pueblo temido, un pueblo tremendo, un pueblo respaldado por Dios, pero pese a eso, no estaban conformes y seguían quejándose. La incredulidad había llegado a tal punto, que vamos a ver enseguida, que habían dudado de Dios de que les iba a entregar lo que era la tierra prometida. Cuando hablamos del pacto palestino, se refiere a la tierra principalmente. Vamos al primer pasaje, vamos a Deuteronomio capítulo 21, versículo 1, donde dice, estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Entonces es un segundo pacto, ¿no? Uno era el que concertó en Horeb, el pacto de la ley, y este es el pacto en la tierra de Moab. Son dos distintos. A muchos a veces se les cruzan los cables y dicen, es el mismo, porque es muy parecido, porque está basado en la ley que ha sido reiterada. Por eso se llama el libro aún Deuteronomio, ¿no? Como una reiteración, como una segunda ley, pero el reiterar la ley que había sido dado en el pueblo, en el pacto mosaico. Estaban reiterando, estaban nuevamente aplicando. ¿Por qué? Porque en el primero no habían cumplido correctamente, ¿no? Vamos a Números, capítulo 14, versículo 34. Llega a lo sumo la desobediencia o el fallo del pueblo de Israel. Dice Números capítulo 14, versículo 34, conforme al número de los días, de los 40 días en que conocisteis la tierra,
llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo, ¿no? El Señor se enojó, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos, cuando Dios les ha prometido, porque Dios, esa es la promesa de Dios, yo les daré una tierra que fluye leche y miel, y van a entrar y la van a poseer. Y le dice a Josué, manda espías, y mandan 12 espías. ¿Recuerdan la historia? Mandan 12 espías que van a la tierra, van a reconocerla y encuentran grandes cosas y maravillas. Encuentran racimos de uvas que entre dos tenían que levantar, encuentran frutos, encuentran mucha bendición. Y dicen, cuando vuelven con la información, dicen, realmente es una tierra gloriosa. Es una tierra que fluye leche y miel, sí, pero, diga conmigo, pero, ese es el problema, ¿no? Pero hay gigantes, ¿no? De la familia de Anac, que somos nosotros como langostas, somos chiquititos, ¿no? Entonces, de estos 12 espías, 10 quedan traumados. Y no vamos a poder, ¿no? Y empiezan a gritar, el pueblo dice, tanto hemos caminado, tanto, tierra nos van a dar, tierra nos van a dar. Y ahora está la tierra infestada de gigantes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a poder? Era terrible. Imagínense, han visto la gloria de Dios, han visto el mar abrirse, han visto las serpientes, han visto cómo Dios ha hecho que se trague la tierra a los han visto cosas tremendas, la columna de fuego en la noche, la columna de humo en el día, han visto que su ropa ni se ha gastado, han visto maravillas, señales, prodigios. Y pese a eso, cuando llega el momento donde se les dice, se les va a entregar su terreno, ¿no? Su folio real y todas las cosas, ellos, no, pero no, hay gigantes, ¿qué vamos a hacer? Y se asustan y empiezan a gritar, literalmente gritan de enojo, de frustración y demás, porque se olvidan que Dios es quien les está entregando esa tierra. Cuando Dios te entrega algo, amado hermano, hermana, Dios te lo entrega totalmente. Y si bien ves ahí que hay problemas, hay dificultades, hay gigantes y demás, si Dios te lo ha entregado, pues Dios va a hacer algo, ¿no es cierto? Porque cuando Dios ha libertado a su pueblo de Egipto, había un desierto, habían problemas, habían egipcios, había de todo, pero Dios los ha libertado. Y cuando Dios te liberta, pues Dios hace todo e hizo todo. Estas personas estos 10 que reconocieron la tierra estaban traumados, pero 2 de ellos, Josué y Caleb, ellos no. Ellos les hicieron calles, a ver, calle, ¿qué les pasa? Dios nos va a entregar esa tierra y nos los vamos a comer como pan a esos gigantes. Ellos veían de esa forma. Y obviamente Dios dijo, en estos hay otro espíritu. Estos ven las cosas de forma distinta. Porque podemos ver y gritar de trauma, de sufrimiento, de frustración, o podemos ver como Josué y Caleb, diciendo, vamos, ¿no? Vamos a agarrarnos con los gigantes, los vamos a golpear, no los vamos a vencer, vamos a poseer nuestra tierra. ¿Por qué? No porque nosotros seamos más grandes, no porque seamos más fuertes, no porque tengamos más estrategia, sino porque Dios está con nosotros. Ese es el principio para poder matar gigantes. Sabía, ¿no es cierto? David decía lo mismo cuando estaba con Goliat, dijo, yo eres pastorcito con piedrita, todo eso, ¿por qué lo puedo ganar? Porque Dios está conmigo, solamente por eso. No es por nosotros, no es por nuestra habilidad, no es por nuestra fuerza, es porque Dios está con nosotros. Es el mismo principio. Cuando una persona tiene fe, tiene obediencia. Cuando uno cree, como Josué y Caleb, pueden entrar a la tierra. Pero el problema es que la mayoría, y ese es el problema, a veces las mayorías influyen, ¿no? La mayoría dijo, no vamos a poder y todo, y han dejado de creer y han dejado de obedecer. Por eso el Señor viene con este pasaje, ¿no es cierto? Les dice, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Así les ha castigado. Recuerden, época de la ley, Dios así era en ese entonces, así se mostraba.
y fueron 40 años vagando en el desierto. Y por causa, después de esos 40 años, cuando ya esa primera generación, recuerde, el pacto mosaico fue hecho con la primera generación que salió de Egipto. El pacto palestino fue hecho 40 años después con la segunda generación. Esta generación que nació en el desierto, esta generación que no tuvo la contaminación de Egipto. Por eso esta generación fue la que entró a tomar la tierra prometida, porque la anterior no podía. ¿Por qué no podía? Por esto, porque creían que Dios no iba a poder entregarles esta tierra, creían que Dios no era lo suficientemente fuerte para entregarles, hoy se creían engañados, frustrados y demás. Por esa razón es que no entraron a la tierra ellos. Amén. Ahora, todo esto es historia, supuestamente, y obviamente la mayoría lo puede leer y decir, qué bonito, no, pero cuando lees la historia y entiendes lo que Pablo decía, que toda la Biblia y toda la historia ha sido escrita para que tú y yo podamos conocer y ver y obviamente no cometer esos errores, tenemos que oír bien y ver lo que Dios nos dice a través de esta historia. Nos está hablando de un reposo, nos está hablando de tierra prometida. En ese entonces era tierra, literal, les iba a dar un territorio porque ellos no tenían todavía, el pueblo empezaba a vagar por el desierto y no tenían una nación, un pedazo de tierra. Hoy en día Dios no te promete tierra, Dios te promete un reposo. Amén. Un reposo es distinto. Un reposo es el momento en el cual tú gozas de todas las cosas por tu confianza en Dios. Esa es nuestra tierra prometida. Y ese es el lugar donde fluye la leche y la miel. No es el lugar físico, porque yo sé que muchos quieren terreno, nosotros queremos terreno, para la congre terreno, para mi casa terreno, todos quieren un terreno. No tienen, y los que tienen tal vez pueden querer otro, para su chaco, ¿no es cierto? Para mi chaco, mi estancia, mi quinta, no sé, algo, todos quieren, no es malo. Pero hoy en día Dios no solamente te quiere dar terrenos, te quiere dar chacos y demás, Dios te quiere dar ese lugar donde tú, por fe, puedas gozar de la leche y la miel, de la bendición de Dios por causa de tu fe y tu obediencia. Es muy distinto. Es muy distinto porque Dios nos da eso y Dios quiere darte eso, ese reposo, que ya no estés afligido, que ya no veas las colas del combustible y digas, ay, me toca una semana venir a dormir aquí, ¿no? O algo así, que no veas el precio del aceite que sube y todo y veas lo que la mayoría dice, el futuro, ya es tiempo de irnos de Bolivia porque ha llegado el tiempo y todo. Todas esas cosas afligen a los afligidos, ¿no? Pero a los hijos de Dios los sostiene, los alimenta y los sustenta su Padre del cielo. Amén. Entonces tú puedes ser como esos 10 que griten y digan, ¿qué vamos a hacer? Ahora sí estamos en cobija y caro, hasta las tortitas de carne van a subir. ¿Qué vamos a hacer, no? O puedes ser como Josué y Caleb y decir, no importa, va a ser un momento donde vamos a tener que echarle ganas, pero Dios está con nosotros. Amén. Dios no nos va a soltar. Dios te va a sustentar, te va a alimentar, te va a proveer todo lo necesario. Solamente tú necesitas creerle y obedecerle. Nada más. Créele y obedécele porque Dios tiene mucho para hacer. Por eso la palabra nos dice en Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 11. Estamos ahora viendo el Nuevo Testamento donde dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, oiga lo que dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, refiriéndose a esa época, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Versículo 10, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Refiriéndose a esa generación y aplicándola ahora, porque les está hablando a Pablo a los hebreos y les está diciendo, no endurezcan su corazón como en ese entonces.
hoy día hay una tierra prometida, que no es un terreno necesariamente físico, pero es el lugar donde tú vas a gozar de la leche y la miel. Es el momento, es la circunstancia donde vas a estar tan confiado en Dios que vas a poder recibir y gozar de la bendición de Dios, aunque estés en la circunstancia más terrible de la época, del tiempo, de la historia. Porque en ese momento Dios quiere que tú le creas. En este tiempo quiere que tú le creas para que Él pueda darte ese reposo. Eso sí, amados hermanos, ese es el reposo. Es estar tranquilos, relajados cuando ocurran, pese a que ocurran cualquier cosa. Por eso el Señor, aún en los Salmos, dice: aderezas mesa delante de mis angustiadores. ¿Qué quiere decir eso? Mis enemigos están alrededor. Cuáles sean tus enemigos, demonios o demás, o pobreza, o necesidad, o aflicción, todo eso puede estar alrededor, pero Dios te dice: ven, comamos, siéntate a la mesa, aquí hay banquete, aquí hay comida, pero tú dirás: pero mirar, tranquilo, no te hagas líos de ellos, te dice el Señor. Tú come, ¿no? Está rico, ¿no? Y puedes comer con el Señor, puedes sentarte a la mesa y disfrutar, aunque estés rodeado de tus enemigos, porque estás con el Señor de señores, con el Rey de reyes. Amén. Por esa razón Dios nos dice esto, y por eso Pablo aplica y se refiere a esa época cuando dice que endurecieron su corazón por causa de que vieron la dificultad. Nunca pares ante la dificultad, porque Dios pone eso aún para que nosotros podamos fortalecer nuestra fe. Cuando las cosas van bien, a veces la fe no se utiliza, pero cuando hay necesidad, cuando hay problemas, ahí la fe empieza a funcionar y a activarse. Ahí la necesitamos, ¿no es cierto? Es como la oración. La oración, cuando todo va bien, hasta, bueno, me he olvidado orar, ay, qué pena, ¿no? Pero cuando te falta, cuando hay enfermedad, cuando nuestros hijos están mal, entonces, estamos de rodillas clamando, nos moqueando porque hay necesidad. Algo con la fe. La fe, cuando todo va bien, a veces se la guarda, ¿no? Ahí en el ropero junto a la Biblia. Pero cuando hay necesidad, la fe se ejercita, la fe comienza a funcionar, porque dices: yo creo, y empiezas a clamar y a hacer esas cosas. Por eso es importante esta voz de este apóstol que nos está hablando esto. Vamos al punto número 2 y vamos a ver la promesa cumplida. Así le hemos titulado el punto número 2, cumplida. ¿Por qué? Porque Dios, a través de este pacto palestino, es a través del cual entrega el Señor la tierra a su pueblo. Recuerden, la segunda generación entra a la tierra prometida y entra a poseerla. Dice la palabra en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículos 7 al 10, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Diga conmigo: buena tierra. Así con convicción, buena tierra, ¿no? ¿Es buena la tierra? En ese entonces era buenísima. Hoy en día lo que Dios te promete es mucho mejor. Dice: tierra de arroyos, de agua, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras, granados, tierra de olivos, de aceite, de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Esa es la tierra que Dios ha entregado a su pueblo en ese entonces. Y recuerda, es un pacto palestino, esa época, pero es la sombra de algo que ahí va a venir hoy. Hoy en día Dios te quiere introducir en esta, no necesariamente tierra física, pero en este reposo en el cual vas a tener cosas mejores que estas. Y vas a darle la gloria a Dios por todas las cosas y todo el disfrute que hay en este tiempo. Solamente necesitamos creer y obedecer. Es el principio sencillo. Vamos a un pasaje más para que me creas. Josué capítulo 21, versículos 43 al 45. Dice: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella.
Versículo 44, y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Siguiente versículo 45, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Amén. Dios cumple. Amén. ¿O no? ¿O no lo cree? ¿Sí? ¿Cree? Dios cumple. No es como nosotros. Nosotros a veces fallamos. No porque querramos muchas veces, a veces porque somos fallutas, porque es nuestro estilo, es nuestro flow, ¿no? Para muchos les fallutas, ¿no? Porque les dicen, sí, pastor, voy a estar ahí, le prometo, sí, esta noche más. No, luego, naranjas, ¿no? Pero ya, o sea, somos humanos, tampoco me voy a rasgar las vestiduras. Pero Dios no. Dios, cuando dice, cumple. Cuando habla, sabe por qué lo habla. Por esa razón, todo se ha cumplido. Dios ha dicho que los va a entregar. Dios ha dicho que con este pacto les va a dar a la segunda generación. Lo va a hacer y lo hizo. Y tal cual como era, tierra gloriosa, tierra hermosa, tierra de manantiales, de todo, glorioso, así es. Hoy en día Dios nos ha dicho, y hemos comenzado con ese versículo, tenemos todavía un reposo, y ese reposo es glorioso, es para todos, ¿no? Es nuestro lugarcito del cielo. Algo así como, bueno, tal vez la comparación es muy diferente, pero ayer, por ejemplo, los he visto a los hermanos relax, o sea, los he visto en la gloria, ¿no es cierto? Están aquí. Entonces, wow, estaban ahí los árboles saltando a la piscina. Y ellos, no hay problema. Y los padres, no hay problema, ¿no? Ahí no había miramientos, nadie estaba mirando el pollo del de lado, no, más bien compartían. Ahí he visto correr platos, todos agarrándose las manos, danzando, bolivaristas con stronguistas, ¿no? Del occidente con el oriente, todos felices. Un lugar hermoso, un tiempo hermoso. Y aún más que eso, Dios tiene en su corazón para todos nosotros. Dios quiere darnos esa es la promesa. Y ni una de sus palabras se va de esa promesa que Dios tiene para ti y para mí. Por si acaso, ese es el reposo que Dios quiere para nosotros. Pero tenemos algunos detalles que tenemos que tomar en cuenta. Así que vamos al punto 3 y vamos a hablar más del pacto. Ahora ya sabemos que hay las palabras, las promesas esas que se han cumplido, todo eso son las palabras del pacto. También tenemos y sabemos que para un pacto, para hacer un pacto, el Señor siempre hace un sacrificio. Y para un sacrificio ya tenían todo establecido en la primera, en el pacto mosaico, ¿no? Ya estaba bien delimitado. Recuerde que el pacto palestino está basado de forma interesante, basado en el pacto mosaico, porque la misma ley se repite en el pacto palestino, o sea, les repite esta generación en el Deuteronomio, pues se llama repetición, les da la repetición de esa ley, ¿ya? Están todavía bajo el pacto mosaico, leyes del pacto mosaico en el pacto palestino, pero están en el pacto palestino recibiendo la promesa dada en el pacto abrámico. En el pacto con Abraham, Dios le prometió darle una tierra, ¿no? Deja tu tierra y tu parentela y vamos al lugar que yo te mostraré, a una tierra que fluye leche y miel. La promesa que le dio a Abraham se cumplió en el pacto palestino. La segunda generación de los que salieron de Egipto entraron a esta promesa. Por eso, cuando hizo el pacto nuevamente con esta generación, les repitió, les reiteró la ley, les aclaró muchas cosas e hizo el pacto. Para un pacto es necesario que haya un sacrificio. En Deuteronomio 27:5 dice, y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedra, no alzarás sobre ellas instrumento de hierro. Versículo 6, de piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios y sacrificarás ofrendas de paz y comerás allí y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Ese es el sacrificio, o sea, ya estaba reglamentado, ya estaba establecido, ese es el sacrificio mismo del pacto palestino. Pero aquí tenemos más. En Levítico capítulo 25, versículos 1 al 7, les da
ciertas condiciones del pacto, ¿no? Que vamos a ver. Vamos a ver por qué razón ahora hay una señal, porque en un pacto hay las palabras del pacto, el sacrificio del pacto y la señal del pacto. En este pacto, como les había adelantado, hay una señal. Esta señal es el reposo. El reposo. Vamos a llegar a eso, pero necesito tomar o hacer se puede decir, un contexto para poder llegar a eso. Vamos a Levítico, capítulo 25, versículos 1 al 7. Dice: Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no la segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará a comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que mora contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra será todo el fruto de ella para comer. Está hablando en el pacto mosaico para el momento del pacto palestino. En otras palabras, le está diciendo lo que va a ocurrir aquí y cómo tienen que fluir y moverse en este momento. Les está diciendo una aclaración respecto a la tierra. Recuerden, en Deuteronomio hay 128 veces que se habla de tierra, por si acaso, porque es el tema central, porque es lo que Dios quiere para nosotros, bueno, para el pueblo en ese entonces. Entonces le dice: 6 años van a trabajar, el 7º año van a dejar descansar la tierra, ¿no? Eso no es fácil. En ese entonces se movía la economía a causa de la tierra. A causa de la producción de la tierra, era la base de la economía. Es como si nos dijeran: 6 años vas a trabajar y el 7º no vas a trabajar. ¿Mm? ¿Y de qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer el 7º? El Señor decía en ese entonces: no vas a volver a cosechar intensamente tu tierra, porque uno cosechaba y para vender y para hacer todo. Él le decía: no la vas a cosechar así, sino lo necesario para comer tú y tu familia y tus criados, eso nomás vas a comer. Pero el 7º año vas a hacer descansar esa tierra. Es un reposo necesario. Ahora, los que saben del tema agrícola, eso se conoce como barbecho en el occidente, por lo menos. Sabemos que tenemos que hacer descansar la tierra. Allá creo que es cada 5 años, ¿no? Por un tema de productividad, de desgaste de la tierra. Dios ya sabía, y Dios obviamente lo ha establecido hace mucho tiempo atrás. Pero ese era el principio, esa era la forma, ¿ok? Entonces, el Señor hace esto y nos está mostrando una sombra de lo que es este tiempo. En este tiempo, como les decía, es un día en el que reposamos, ok, pero ahora nos está hablando de la tierra y nos está hablando de producción y nos está hablando de economía. Así como Dios dice que el 7º año va a descansar la tierra, nos está hablando de que nosotros también tenemos que dejar descansar la tierra, pero ahorita vamos a ver cuál es la tierra, ¿no? Porque ya se están asustando, no estoy diciendo que deje de trabajar un año, ¿no? Que no se dé un año sabático, no, sino hay una interpretación para eso, pero necesito poner un contexto, así que vamos a Levítico, ahora capítulo 25, versículo 20, dice: si dijereis, ¿qué comeremos el 7º año? Como creo que la mayoría se ha preguntado. He aquí, no hemos de sembrar, ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces, escuche bien, yo os enviaré mi bendición el 6º año, y ella hará que haya fruto por 3 años. ¿La ha cachado? Lo que Dios está prometiendo. Les está diciendo: va a llegar el año 6º y el 6º año
yo voy a bendecir esa tierra, esa producción, a tal punto que produzcan no para un año, sino para 3 años. Por esa razón el séptimo no va a ser problema, en otras palabras, porque Dios bendice para que pueda producir la tierra. Recuerdo que creo que hasta en el devocional les he compartido. No es el dinero, no es el conocimiento, la experiencia, el know-how, lo que quiera, lo que nos bendice. Es la bendición de Dios la que hace producir nuestro negocio, nuestra profesión, nuestro trabajo, sea en el nivel en el cual nos desenvolvamos. La bendición de Dios es la que prospera, dice el proverbio. La bendición de Jehová es la que prospera, no nuestra habilidad, capacidad y demás. Por eso es importante confiar en Dios, porque Dios dice, cuando Dios promete, así lo promete. No te preocupes el séptimo, yo el sexto les voy a bendecir como para que 3 años estén bendecidos y no va a haber mayor problema. Por lo tanto, el Señor nos promete, y vamos a un pasaje más, ya estamos cerca. Deuteronomio capítulo 11, versículo 13 al 14 dice, si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré, dice la palabra, la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Hay un condicionamiento. Si amas a Dios, si le crees, si le sirves, si le obedeces, el Señor va a bendecir. Dice, va a dar la lluvia sobre nuestra tierra, sobre nuestra tierra. La lluvia temprana y la lluvia tardía. Ambas van a venir. Todo lo que es el Antiguo Testamento, más que todo la historia y las fiestas, por ejemplo, en las cuales el pueblo de Israel están basadas en las épocas agrícolas, primavera y otoño, lluvia tardía, lluvia temprana. Así es como se movía los ciclos, las fiestas y los tiempos. La Pascua, las fiestas de los tabernáculos y todo ello tenían un sentido en función a lo agrícola, en función a las cosechas, y en función a eso, no solamente se refería solo a festividades, sino era un recuerdo de lo que Dios estaba haciendo y va a hacer por la historia. Las lluvias, la primera es la venida del Señor Jesucristo, cuando vino en carne a morir por nosotros. Y la segunda tipifica la segunda venida del Señor Jesucristo, por si acaso. Todo es así, todo tiene una razón de ser. No es así al azar o solo historia, es algo importante. Y cuando nos habla de la lluvia, nos está hablando también del Espíritu Santo. El Espíritu Santo como lluvia que viene sobre la tierra a su tiempo. Pero aquí tenemos que tener algo claro. Dice, amando a Jehová nuestro Dios y sirviéndole con todo nuestro corazón. Por eso es que ahora ya no es que estamos tan obligados por ley y demás para hacer estas cosas, sino lo hacemos por amor. La clave es el amor en este tiempo. En el Antiguo Testamento, en el pacto mosaico, en el pacto palestino, es por ley, ¿no? Ahí está la ley, donde te dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Hoy día nosotros no lo hacemos por ley, lo hacemos porque hemos recibido el amor de Dios. Y si no lo has recibido, pues te animo a que lo hagas porque está disponible todos los días. Está en ti, está en tu corazón, en tu espíritu. Ahí está el Señor buscando amarte. El Señor ahora quiere amarte. No ha venido a castigarte, no ha venido a reñirte, no ha venido a decirte, mira, cochino, lo que has hecho. No, el Señor ha venido ahora a amarte. Ahora a decirte que te ama. Y cuando tú recibes ese amor, puedes amarle a Él. Y cuando le amas, puedes obedecerle, ¿no? No por obligación, sino por amor. Le puedes obedecer, pero cuando recibes el amor de Dios. Por eso es que esto nos muestra y nos dice,
trasladándolo a nuestra época, cuando nosotros recibimos el amor de Dios, tenemos la capacidad de vivir una vida en obediencia para amarle y honrarle en todas las áreas. ¿O no ocurre eso? ¿O no hacemos eso cuando estamos enamorados? ¿Qué hacemos cuando estamos enamorados? Locuras, ¿no? Cosas raras. Les he contado mi historia, ¿no es cierto? Cuando he caminado por toda la ciudad con un oso más grande que yo, ¿no? A pie lo tenía que llevar porque nadie me quería, ningún taxi me quería levantar, ¿no? Quiero un oso así enorme, apenas podía ver por dónde iba. Y en un minibús lo he llevado, en un minibús se tiene que pagar 2 asientos, aparte del mío, ¿no? O sea, 3. Apenas lo he taqueado y me ha dicho, pero joven, no me va a pasar, sí, me he metido para llevarlo a la casa de la que en ese entonces era mi novia, ¿no? Uno hace cosas, pero no lo he hecho por obligación porque ella me ha dicho que si no me regalas un oso no me caso contigo, no, sino ni siquiera ella sabía. Yo le sorprendí, ¿no? He llegado a su casa y su mamá, ¿qué ha pasado? Me ha dicho, esto por favor, puede guardarlo en su cuarto, en su cama, póngalo y para que se sorprenda, ¿no? Para cuando llegue le dé un infarto, ¿no? Nadie me ha obligado a hacerlo, es por amor, ¿no? No sé cuál es tu historia de amor, tú has hecho muchas cosas por amor, no es por obligación. Es por amor, por esa pasión que uno empieza a sentir. Eso magnificado, mucho más puro y santo es lo que Dios ha puesto en tu corazón. Cuando tú te acercas a Él y te metes con Él y dejas que Él te ame, no necesitas que nadie te obligue a que te portes bien, a que dejes de pecar, dejes las cosas del pasado, dejes tus antiguos pensamientos, manías, pecados. Por amor lo haces, porque lo amas, porque quieres agradarle, sin que Él te lo pida siquiera. Aunque Él tal vez ha puesto en la palabra muchas cosas que tenemos que hacer, pero cuando uno las lee ya uno se siente motivado por agradarle a Dios. Ese es el principio y por eso Dios dice, cuando le amas, yo voy a bendecirles, yo voy a derramar mi Espíritu Santo. Esa es la lluvia temprana y tardía, el Espíritu Santo de Dios lo voy a derramar. Vamos a la primera carta de Corintios, capítulo 3, versículo 9, por favor. En la Nueva Traducción Viviente dice, ¿por qué leo la Nueva Traducción Viviente? Porque es más clara. Dice, pues ambos somos trabajadores de Dios. Y ustedes, escuche bien, son el campo de cultivo de Dios. Son el edificio de Dios. Ahora ya cacha la onda, ¿no? Ese campo, esa tierra tiene que reposar. Esa tierra tiene que reposar. Y con reposar no te digo que no hagas nada, sino confiar en Dios. Porque Dios va a derramar su Espíritu Santo sobre esa tierra. Y esa tierra va a dar fruto. Esta tierra va a dar fruto. Porque Dios ha prometido que va a derramar la lluvia temprana y la lluvia tardía. En su momento. Sobre tu vida. Por eso, amado, estás destinado, amada, estás destinada a dar fruto en abundancia. Eres la tierra de Dios y Él quiere derramar de su Espíritu Santo. En Santiago capítulo 5, versículo 7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Yo soy la vid verdadera, dice Jesús, y mi Padre es el labrador. Ese labrador espera el precioso fruto de la tierra. Y por eso envía la lluvia, el Espíritu Santo, para que nosotros podamos ser fructíferos. Y lo más hermoso es que tú y yo solo tenemos que confiar. Solo tenemos que reposar. Por eso Dios dice, hay un reposo todavía para su pueblo. Más allá de lo que significaba el pacto palestino, para nuestro tiempo hay un reposo. Y ese reposo es confiar en Dios. Confiar en que el Espíritu Santo va a hacer producir el fruto.
amarlo y que empiece a fluir las cosas por amor, no por obligación, no porque Él dirá, no porque me está mirando, porque me están obligando, sino simplemente porque le amo. Y empezar a hacer las cosas con pasión, guiadas por el Espíritu Santo y no por la coerción, por el empuje, por las masas o por la mayoría, no. El Espíritu Santo quiere ayudarte. Quiere que tú des fruto en abundancia. Te invito a que te pongas de pies, vamos a orar y vamos a permitirle al Espíritu Santo que Él obre en este tiempo, en estos minutos. Él está aquí, Él está aquí y Él quiere bendecirte. Él quiere hacer una obra gloriosa en nosotros. Él quiere hacer su obra en nosotros. Así que vamos a orar. Dirige tu corazón a Él. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu Espíritu. Gracias por esa lluvia. Gracias, Señor, porque tú quieres que demos fruto. Gracias porque tú nos has dado la capacidad de ser fructíferos, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, eres tú solamente quien puede ayudarnos, quien puede sanarnos, quien puede quitar todo aquello que hasta este tiempo nos ha esclavizado y nos ha hecho infructíferos, Señor. Todo aquello que ha maldecido, Señor, esta tierra, las razones, las hierbas silvestres, los espinos y cardos que se ha producido por causa de la maldición. Solamente tú puedes quitarlos, Señor. Por eso hoy día estamos aquí. Hoy día abrimos nuestro corazón, nuestra vida, Señor. Obra, haz tu voluntad en nuestra vida, Señor. Llénanos, Dios. Satúranos con tu presencia, Espíritu Santo. Derrama de tu Espíritu, Señor, en nuestra vida. Levanta tus manos, adórale, Él está aquí este tiempo. Dale este minutito al Señor. Gracias, Dios.